tardes a todos. Para mí es un placer estar con todos ustedes y muchas gracias a los organizadores por hacerme esta invitación. La charla que voy a tener con ustedes tiene que ver con defensa del territorio y estrategias comunitarias. El caso que les voy a presentar es el de la Sierra Norte de Puebla. En las charlas anteriores nos ha dejado un panorama muy amplio respecto a los efectos que todos estamos viviendo por los procesos que se han llevado a cabo por la acumulación de capital. ¿Cuáles son los efectos que vivimos en nuestra sociedad? Uno de ellos, evidentemente, es la exclusión, los efectos de la contaminación, desplazamientos forzados precisamente por temas ambientales, etcétera. Entonces, este tipo de eventos nos llevan a reflexionar y nos lleva a cuestionar el tipo de modelo económico en el que estamos viviendo. En una de las pláticas anteriores mencionaban acerca del tipo de modelo económico y que es un modelo lineal. Incluso cuando nosotros tenemos las primeras clases de economía, se nos presenta así. Decimos que tenemos que hacer una extracción para llegar a una producción, distribuir y consumir. Entonces, este proceso lineal nosotros lo vemos precisamente al ecosistema como si fuera un insumo exclusivamente. Y pareciera que nos desligamos completamente del ecosistema, pareciera que no formamos parte de él. Entonces, aquellos nada más son productos que nosotros tenemos en el mercado, incluso en términos de las personas, en términos de economía, ya ni siquiera hablamos de la gente que interviene en estos procesos, sino que hablamos de agentes como consumidores y agentes productores. Entonces, en este sentido, pareciera que estamos desligados de todo el ecosistema y que no formamos parte de este metabolismo ecológico y metabolismo social. Pareciera que no, cuando en realidad no es así. Omar, del Colegio de la Frontera Sur, nos explicaba justamente este proceso y cómo esta racionalidad, incluso instrumental, nos lleva justamente a esta dinámica. Entonces, nosotros partimos de un paradigma ortodoxo que podríamos entender como el paradigma de la economía neoliberal. Entonces, en este sentido, pues tiene unas premisas y uno de sus principales axiomas es el de la racionalidad. Entonces, se dice que este agente es racional. ¿Y qué quiere decir esto de racional? En términos económicos, que entonces los consumidores se van a mover en función de satisfacer sus necesidades, maximizar estas necesidades y sujetos a una restricción presupuestal. Entonces, cada quien va a alcanzar lo que quiere y como puede a partir de esta restricción como consumidores. Y en términos de productores, pues el productor lo que va a hacer es maximizar precisamente la ganancia. Y la restricción que va a tener, pues puede ser la tecnología. A partir de eso, entonces tenemos este paradigma ortodoxo y a partir de esta imposición o de esta puesta en marcha, las responsabilidades del Estado empiezan a disminuir. Y entonces el Estado empieza a verse subordinado por los intereses económicos. Las responsabilidades disminuyen hacia la sociedad civil y entonces vemos una mayor participación en las propuestas, pero sobre todo de las corporaciones. Y la pregunta es, al final de todo esto, de este sistema lineal, como se plantea, ¿quiénes son los beneficiarios? Y si hay beneficiarios, entonces, ¿quiénes son aquellas personas que están cubriendo los costos en estos procesos de apropiación de la naturaleza? Y es justamente ahí donde vamos a abordar el tema. En un contexto, para ponernos en contexto sobre los megaproyectos y minería, sobre todo el de la minería aquí en México, pues resulta que México representa uno de los principales países en Latinoamérica como un país de reservorio de minerales. Entonces estamos ubicados en los 18 países así principales en esto. Si nosotros nos echamos un clavado a las páginas de la Secretaría de Economía, podemos ver las concesiones que se han dado en términos de minería. En el segundo informe de gobierno, entonces si vemos el periodo 2013-2014, se pone con bombo y platillo al sector minero como un sector estratégico, porque en este sentido se van a enfocar las políticas para crear un impulso de crecimiento de la economía. Y otra vez viene el cuestionamiento, ¿qué es el crecimiento? ¿Cómo lo entendemos? ¿Por qué lo traducen a que el crecimiento nos va a llevar a un desarrollo y en este sentido nos va a llevar a una mejor calidad de vida?
Otra vez es el discurso ortodoxo dentro de la economía. Entonces, como representa un sector estratégico, las políticas que están implementando pues están orientadas a justamente incentivar este sector. Cuando nos metemos en la página de la Secretaría de Economía y vemos las concesiones, nos damos cuenta, bueno, vemos el territorio mexicano y que estas manchitas son todas las concesiones mineras que están vigentes dentro del territorio mexicano. Estamos hablando de 25.566 concesiones vigentes y en términos espaciales, pues podemos decir que son 25.7 millones de hectáreas que están dentro de las concesiones. Y esto lo dicen en los informes de gobierno con muchísimo orgullo, porque entonces nos va a llevar a dinamizar la economía de nuestro país. Entonces, las reformas que se han llevado a cabo, pues están en pro de esto. Y la justificación es que, claro, se está trayendo mayor inversión hacia el país, pero nosotros sabemos los efectos devastadores que esto lleva a cabo. Si lo vemos en el modelo económico lineal, diríamos, efectivamente, o sea, tenemos una zona en la cual nosotros podemos obtener o extraer un bien, producirlo y sacarlo al mercado. Inversión, aumentamos la inversión. Pero la economía no es así, o sea, en términos reales esto no es así. ¿Cuáles son los factores que llevan a que el auge de la extracción minera esté tan presente? Son varios. Uno de ellos es el precio y la demanda de los metales en el mercado internacional, pero también la reducción que han tenido los costos como resultado del desarrollo tecnológico de la industria de extracción. Y aquí, bueno, podríamos pensar en la industria minera como la explotación minera subterránea. Pero también hay un tipo de extracción minera que es mucho más agresiva y mucho más contaminante, que es la extracción a cielo abierto. Y resulta que en una extracción de este tipo, justamente por el desarrollo tecnológico, entonces los costos para poder explotar esto y hacer esta extracción pues son mucho más bajos y en ese sentido son muchísimo más atractivos para las corporaciones que están en este sector. Y otra, la emergencia de nuevos metales que son trascendentales para la industria, tanto automotriz, militar e informática. Nuevamente en charlas anteriores mencionaban sobre estos patrones de consumo que se tienen, ¿no? Entonces, si tenemos una computadora, justo toda esta mercadotecnia empuja, ¿no?, a que entonces tienes que tener una que sea más rápida, más delgada, más ligera, etcétera. Incluso el periodo de vida de los objetos que compramos, tecnológicos o informáticos, resulta que son muy cortos, ¿no? Entonces, al año ya no es tan veloz, ya no tiene las características tan que prometían, etcétera, entonces es necesario renovar y comprar más. Entonces es un círculo vicioso en términos de consumo y que en la mayoría de las ocasiones es un consumo inducido. Y obviamente todo esto reforzado por políticas de apertura para estimular la inversión extranjera, como les mencionaba hace un momento. El caso de la Sierra Norte de Puebla es pues un caso muy interesante porque, bueno, las características se encuentran justo en la Sierra Norte del estado de Puebla y hay diversos grupos étnicos, como los menciono en la diapositiva, totonacos, nahuas, etcétera, pero resulta que el grupo náhuatl es el que predomina en esta región. Bueno, un mapita donde se encuentra Cuetzalan, que es como el municipio de la Sierra Norte, algunas imágenes. Es un lugar muy bonito, con clima semitropical. Y quiero mencionar por qué hago referencia a la Sierra Norte de Puebla, porque es un lugar el cual ha tenido una larga tradición de lucha y resistencia. Entonces hablamos de una tradición de más de 30 años. ¿No? Entonces imaginémonos o pensemos justamente desde la época de la colonia, cuando estos grupos indígenas fueron prácticamente expulsados, a estas zonas más altas, después la opresión en términos de los grupos mestizos que dominaban esta zona y después la organización que ellos llevaron a cabo hace más de 30 años y bueno, nada más como paréntesis, con un producto básico que era el azúcar, ¿no? Y recordemos, por ejemplo, que en los años 70 se llevaron a cabo todo este impulso de paquetes tecnológicos en varios puntos de la República Mexicana para llegar a esta productividad de la que nos hablaban en la charla anterior. Y la Sierra Norte de Puebla no fue la excepción.
En los 70 se dio un gran impulso para que esta zona empezara a dinamizarse en la producción de café. Entonces, por tradición ha sido una zona cafetalera. Y en los 70 cuando se dieron este impulso tecnológico, entonces se definió que esta sierra tenía que ser como el motor para la producción de café. Entonces muchos ingenieros de Chapingo, de la UAM, etcétera, apoyaron en esto. Pero resulta que después los precios internacionales del café se desploman. Viene una helada tremenda. Entonces todo ese objetivo que se había planteado se viene abajo. Y estos grupos quedan otra vez a su suerte. El Estado hace una retirada porque, bueno, efectivamente por estas condiciones ya no era redituable enfocarse a la producción masiva del café. Y ahí empieza una de las organizaciones, a organizarse colectivamente para retomar justamente esta producción y llevar a cabo otro tipo de estrategias. Bueno, en la actualidad, estos grupos organizados, hay varias organizaciones importantes, pero una de ellas exporta café orgánico, vainilla, miel orgánica, etcétera. Y eso nada más como un ejemplo de una cohesión colectiva y una organización social muy importante de los grupos indígenas en esta zona. Bueno, entonces este fue el paréntesis como más o menos cuál es como la dinámica en este lugar, aparte que hay una dinámica muy importante turística. Los proyectos que se han llevado y que se han propuesto para la Sierra Norte de Puebla, los megaproyectos, son 27 concesiones mineras a cielo abierto. Entonces, allí podemos ver una imagen de qué es lo que implicaría. Entonces, imagínense un lugar mucho más grande que un estadio, literalmente dinamitado, en el cual pues, se va a extraer y utilizando sustancias que son altamente contaminantes. Entonces, mineras a cielo abierto, principalmente para explotación de oro, plata, cobre, zinc y plomo. 5 hidroeléctricas y aproximadamente 50 ciudades rurales. Estas las han mencionado como ciudades rurales sustentables. Y ahí vemos la perversión del concepto de sustentabilidad. O sea, a todo ya lo etiquetan como sustentable. Entonces resulta que si nosotros analizamos el asunto, pareciera que los megaproyectos vienen como un combo que te venden, ¿no? Así como cuando vas a comprar comida y te venden el combo, así. ¿Qué incluye? Si ustedes se dan cuenta, mencioné hidroeléctricas, mineras y ciudades rurales. El objetivo de las ciudades rurales sustentables que se planteó para Chiapas era, el gobierno dijo esto, las ciudades rurales sustentables son muy importantes y son benéficas porque lo que vamos a hacer es disminuir la dispersión poblacional. Entonces nosotros sabemos que en zonas rurales pues se encuentran rancherías, ¿no? Así que están dispersas. Entonces el gobierno dice, lo que vamos a hacer es disminuir la dispersión, vamos a concentrarlos en un lugar y les vamos a dotar de servicios. Entonces todo el mundo, bueno, en estas políticas lo aplaudían. La política que se lleva a cabo, entonces, en el caso de Puebla, era una inversión por parte del gobierno del estado, pero también de Fundación Azteca. Entonces se iban a invertir una cantidad increíble de millones de pesos para hacer estas 50 ciudades rurales. La experiencia de Chiapas pues, fue un fracaso, porque definitivamente lo que hicieron fue romper el tejido social, llevarlos a estas ciudades rurales con unas mini casitas, prácticamente la gente estaba sin nada. Sus hábitos de producción, etcétera, pues se vieron mermados porque evidentemente no tenían los terrenos a los que ellos estaban acostumbrados a trabajar, etcétera, y al final mucha gente lo que hizo fue abandonarlas. Entonces hay casas de estas ciudades rurales que están abandonadas y sobre todo que lo que prometió el gobierno en términos de servicios y de empleos, pues fue una mentira, porque les decía que les iba a poner invernaderos para que trabajaran. Eso sí, había sus mini supermercados ahí, ¿no? Cuando la gente en realidad no tenía ni los medios para poder comprar algo, estaban completamente dependientes del mercado, cuando en su momento, cuando ellos vivían en sus lugares de origen, pues producían sus alimentos, etcétera, tenían sus animales y ahí definitivamente no podían hacerlo. Esta experiencia entonces la quisieron replicar en Puebla. Cuando la gente se empieza a enterar de que están estos proyectos, pues empieza la organización. Y es cuando justo les voy a hablar de las estrategias de resistencia.
Empieza la organización y empiezan a informarse por comunidades. Bueno, ¿qué son las ciudades rurales? ¿Dónde van a estar las hidroeléctricas? ¿Cómo nos van a afectar a nosotros? Y se empiezan a hacer pláticas informativas con la gente, las personas de las comunidades que tienen más respeto y autoridad, entonces se daban a la tarea de informar a los demás sobre estos efectos. Las imágenes eran impactantes porque justo en términos ya de salud se presentaban imágenes y podíamos ver carteles en varias comunidades de los efectos que tenía la contaminación por este tipo de producción de explotación minera a cielo abierto. Problemas de la piel, una serie increíbles de problemas y enfermedades. Entonces a la gente se le informaba. Y lo que se estaba haciendo era precisamente una consulta entre las comunidades y decir, bueno, ¿realmente es lo que nosotros queremos? ¿Esto es lo que vamos a hacer? Y bueno, y también invitar a personas que habían vivido la experiencia de tener una minera a cielo abierto y de explicarle y sensibilizar a la gente, que es lo que ellos habían vivido en carne propia y decir, por favor, no renten, no vendan, porque seguro van a venir las corporaciones y les van a decir, esto es bueno, porque entonces va a haber empleo, usted rénteme su tierra y después va a ser un caos, porque ya es no dar vuelta atrás. Entonces la gente les platicaba las experiencias. Otra de las estrategias que llevaron a cabo, aparte de la informativa, fue el ordenamiento territorial que hay en la Sierra Norte de Puebla. Es muy importante porque es el primer ordenamiento territorial en el país en el cual se llevó a cabo con la participación de la comunidad. ¿Y esto qué quiere decir? Entonces, que se hacían talleres y que la gente decía, bueno, nosotros esta parte la conocemos como tal, por ejemplo, tal cerro lo utilizamos para esto es, en fin, la gente participó y decidió cómo iba a ser el ordenamiento. Y en términos de defensa resulta muy importante porque el ordenamiento territorial empieza a formularse y a utilizarse como una herramienta jurídica, ¿no? Entonces, este es nuestro ordenamiento y por lo tanto no queremos que se lleven a cabo este tipo de proyectos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es una lucha que se maneja en el mismo lenguaje, o sea, en términos legales, porque podríamos pensar en una resistencia donde la gente dice no, se para, se planta, detiene las máquinas, etcétera, pero hasta ahí. Y otra propuesta también es manejarse ya en términos legales, incluso levantar una demanda ante la Secretaría de Economía por dar esta concesión. Entonces, el asunto, el entramado es complejo, pero es interesante. Aquí vemos algunas de las marchas, ¿no? El pueblo no da permiso a la mina. Las reuniones que han tenido de forma colectiva, reuniones informativas con personas de la comunidad, esas son algunas fotografías de las ciudades rurales en Chiapas. Marchas, ¿no? Y cómo hacer conciencia y sensibilizando también a la comunidad sobre las implicaciones que esto tiene. Esto es una forma de resistirse. Otras imágenes, pero también hay atributos que favorecen la resistencia y la propuesta, y los atributos que tienen estas comunidades son los siguientes. Hay una democracia, es un atributo en términos de gobernanza local, entonces estamos hablando que hay una democracia participativa consensual, que si bien es cierto que es sobre usos y costumbres, también es cierto que ha sido muy efectiva en términos organizativos. Hay una organización del trabajo comunitario, hay una construcción de identidad cultural. La cosmovisión que tiene evidentemente es más relacionada con el medio ambiente, no se ve esta separación, entonces mucha gente dice no quiero que se instaure aquí porque es la madre tierra, porque tiene un sentido espiritual, por ejemplo. La capacidad para generar excedentes y la formación político-cultural de estas comunidades, pero también el desarrollo de sus fuerzas productivas. Estas son las propuestas. ¿Qué implica desarrollar las fuerzas productivas? En muchas de las organizaciones han generado proyectos que los benefician. En este sentido, por ejemplo, en este caso es una organización indígena de la Sierra Norte exclusivamente de mujeres. Entonces lo que tienen es un proyecto colectivo en el cual tienen un hotel ecoturístico, retoman, en términos de identidad, retoman la medicina tradicional, han sacado un recetario de la comida tradicional indígena. Y otra vez volvemos al asunto del rescate de la alimentación y en una plática que teníamos en el café decíamos que justamente el autoabastecerse es un acto de rebeldía,
¿no? El decir, no dependo de ciertos mercados para consumir tal cosa y yo los proveo, no los proveemos, es un acto de rebelión, es de rebeldía. Y ellos lo hacen. Estas son las propuestas que están haciendo, pero sobre todo cuando se trata de cerrar filas para la defensa del territorio, esta organización, la organización que produce café y lo exporta, que también es indígena, la organización de mujeres indígenas en defensa de los derechos de las mujeres, etcétera, se unen, cierran filas para decir, no queremos esto, no queremos estos proyectos de muerte, porque en realidad todos estamos inmersos y esto es lo que no queremos como desarrollo local. Lo que proponemos como desarrollo local son este tipo de iniciativas. Entonces, yo lo quiero dejar hasta acá, como este ejemplo. Aquí vemos la otra organización que esto sepan, también tiene un hotel ecoturístico, son algunos de los productos, los que están abajo, que es café orgánico que exportan, y bueno, también la producción de miel, la miel de la abeja melipona, que también es una abeja nativa. Es muy interesante y quien tenga oportunidad de ir a la sierra y conocer estos lugares en la Sierra Norte, van a pasar de verdad unos días maravillosos, pero sobre todo de sensibilización ante todo el empuje y el trabajo que esta gente está haciendo para defender su territorio y para defender a la madre tierra. Yo los dejo con una pregunta. Yo les dije en un principio que el sector minero era un sector prioritario en los planes de desarrollo nacional. Yo les platiqué acerca de las estrategias de comunidades indígenas. Mi pregunta es, y los dejo para la reflexión, ¿qué pasaría si en el estado de Guanajuato o en León se enteraran de que hay una concesión minera a cielo abierto? ¿Cómo se va a organizar la gente? ¿Qué es lo que va a hacer en la defensa del territorio? Entonces, estamos hablando de grupos completamente distintos, no estoy hablando de grupos indígenas en León, etcétera. Estoy hablando de un tipo de sociedad que es diferente. Y mi cuestionamiento es ¿qué pasaría si supieran que hay una concesión minera a cielo abierto en León? Depende. Bueno, chéquenlo porque se dice que hay una concesión en Sierra de Lobos. Bueno, y que es una afectación que no nada más es para las comunidades cercanitas ahí, no, que afecta a todo León, porque si estamos hablando que estos contaminantes se filtran, que es una contaminación fuerte, de verdad, esa es mi pregunta, y quedémonos con esa reflexión. No estamos hablando de aquellos indígenas que están en la sierra y que se defienden, no, señores. ¿Ya vieron las concesiones que hay en el territorio nacional y todas las manchitas que hay? Es porque efectivamente el territorio nacional cuenta con varios puntos focalizados con reservas de minerales y metales que son demandados, y estos estados son ricos en esos metales y minerales. Entonces, quedémonos en esa reflexión, cómo serían las estrategias y cómo sería la defensa del territorio. Muchas gracias.